Familia, el gusto de saludarlos. Estamos en Abogados en Acción y en el día de hoy, en este programa, precisamente vamos a responder a las consultas a través de las comunicaciones que usted mantuvo con nosotros estos últimos días. Es por ello que hemos pensado que sería importante en este primer bloque dar tratamiento a las cuestiones que hacen a los riesgos en el trabajo, y por ello vamos a conversar con el doctor Julio Bringas. Julio Bringas, abogado, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán y especialista en lo que respecta a los riesgos de trabajo. Doctor, el gusto de tenerlo acá en el programa. Hola Jorge, ¿cómo estás? La invitación del día de hoy en virtud de muchas dudas que se han planteado a la producción y puntualmente apuntan al riesgo que corre todo trabajador. Y en particular acá me gustaría consultarle ¿cuál es el alcance que tiene la ley con respecto a los riesgos de trabajo que se pudieran producir? Bien, lo importante es establecer que el trabajador, en cuanto a lo que son los accidentes de trabajo, está alcanzado por la ley 24557. Pero de ahí alcanza solamente al trabajador registrado, es decir, aquel empleado que se encuentra en los papeles, en los libros de la empresa, ya tiene los alcances del ERT. Es posible, como sucede en la práctica, que haya mucha gente que está trabajando en negro y tiene un accidente. La pregunta aquí sería si tiene los derechos que le establece la ley o no. Acá, cuando estamos queriendo apuntar en este caso particular, cuando se asegura, ¿quién es el asegurado? O sea, yo trabajo en relación de dependencia. El asegurado es el empleado. El empleador es el que paga el seguro, es decir, es como si fuera un contrato de seguro. El beneficiario, en este caso el beneficiado, es el trabajador. Y el que contrata el seguro es el empleador. O sea, los beneficios siempre son para el trabajador, que es quien está cubierto. O sea que acá en el caso práctico, ¿qué pasaría con una persona que no se encuentra trabajando de manera registrada? Bueno, la persona que no se encuentra de manera registrada tiene que pedir a su empleador que le cubra todos los alcances que la ley establece. Como ese empleador no ha contratado con ninguna ART, va a tener que responder de su bolsillo por todos los alcances que establece la ley, que son las prestaciones médicas, prestaciones dinerarias y todo lo que surja, hasta prestaciones en caso de entierro también, en caso de que fallezca el trabajador. O sea que, yendo a un ejemplo, por ejemplo, tenemos una persona que desarrolla una tarea de limpieza 2 horas o 4 horas a la semana en algún inmueble, ¿sí? Y esta persona tiene un accidente, ¿sí? Se fractura una pierna. ¿Qué es lo que tiene que hacer este trabajador? Y del otro lado, ¿cuáles son las obligaciones o la carga que tiene precisamente quien lo contrató? Bueno, el caso práctico que usted me señala quizás sea uno de los más complejos porque es el trabajo de limpieza. Muchas veces en los lugares... Acá siempre vamos a lo más complejo, sí, ¿no? Quizá en muchos lugares, por ejemplo en reparticiones públicas o privadas, se contrata una empresa de limpieza. Hay muchas empresas de limpieza hoy actualmente en Tucumán. Entonces es posible que esa persona esté trabajando en su casa o en su oficina, pero en realidad usted ha contratado una empresa para que haga la limpieza y esa empresa le ha mandado a ese trabajador y ese trabajador se accidentó dentro de su oficina. ¿Quién es el responsable? Bueno, en este caso es la empresa que ha contratado a esta persona. ¿Qué pasa si lo llega a tener negro? Y bueno, ahí ya va a haber una responsabilidad conjunta por parte de usted, que esa persona está adentro, con la empresa que no lo tenía en blanco al empleado. Acá cuando estamos hablando de este tema que muchas veces por ahí no se le da la trascendencia que debería tener, pero es muy factible que en la práctica suceda tener la necesidad de contar con una asistencia médica por cualquier eventualidad cuando me encuentro ejerciendo mi tarea habitual. Hay una distinción muy importante en lo que es un accidente de trabajo, por otro lado, de una enfermedad profesional. Sí. ¿Cómo podemos marcar brevemente y concretamente esa diferencia? Sencillo, el accidente de trabajo tiene un día específico, hora y día en que se ha producido el hecho, ¿sí? Es un acontecimiento extraño, fortuito, que no se ha podido evitar, la persona se resbala, se cae, se quiebra.
Eso es un accidente de trabajo. La enfermedad profesional no tiene un día exacto, es algo que se va produciendo a través del tiempo. Por ejemplo, los docentes manifiestan como enfermedad profesional aquella que se les produce en sus cuerdas vocales, que van perdiendo las cuerdas vocales porque van gritando. Al enseñar, al levantar la voz todo el tiempo, se le produce una lesión en sus cuerdas vocales. Eso es una enfermedad profesional. Entonces no hay un día exacto en cuando empezó a perder la voz, sino que le hacen un estudio y demuestran que ha disminuido su potencial en 50%. Entonces no hay un día exacto en el cual ella ha perdido la voz, sino que ha sido gradual. No sé si queda claro. Muy claro, y a través de esto hay una señora, Teresa, que nos escribió y nos decía en su mail qué es lo que debe hacer. Parecería ser que esto le sucedió a su hijo de la forma en que lo expresaba a través del mail. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando una persona que se encuentra ejerciendo alguna actividad laboral y tiene un accidente? ¿Sí? Estamos hablando de trabajar en una empresa, tiene un accidente y su empleador, cuando este joven es llevado a un nosocomio para que sea atendido, directamente se desvincula, se desentiende y no le quiere informar además si cuenta o no cuenta con ART. Al ser un trabajador nuevo, estaban tratando de registrarlo y por supuesto generarle una boleta de sueldo. Acá en este caso particular, en donde el trabajador se niega, ¿sí?, a cubrir, el empleador se niega a ayudar a este trabajador que se lesionó a través de la actividad que le estaba prestando. Bien. Este trabajador, ¿qué es lo que tiene que hacer? En primer lugar, cualquier trabajador, no solamente este trabajador, lo primero que tiene que hacer es comunicar fehacientemente a su empleador que ha tenido un accidente de trabajo. Fehacientemente, nosotros los abogados nos manejamos por carta documento, pero también puede ser la presentación de una nota en la mesa de entrada del lugar de trabajo, que tenga el sello de la repartición. Con eso también es comunicación fehaciente, ¿sí? Lo primero que debe hacer. Después puede surgir que ese trabajador se dé con que no tiene recibo de sueldo. Bueno, un empleado cuando termina el mes sabe si tiene recibo de sueldo o no tiene recibo de sueldo. Si tiene recibo de sueldo, tiene que tener RT porque va dentro de los aportes, dentro de los descuentos que se le hace al trabajador, va el descuento por la RT. Es decir, que el trabajador al mes ya tiene conocimiento si está en blanco o no. No importa la cantidad de horas que tenga, porque si tiene 4 horas u 8 horas, lo mismo tiene RT, ¿sí? O puede ser que cumpla 2 horas, lo mismo va a tener RT si tiene recibo en blanco. En el caso que no tuviera recibo en blanco, igual tiene que notificar al empleador, porque el empleador se va a hacer responsable de todos los alcances que establece la 24557. Ya no hay una RT por medio, igual el empleador es quien tiene que pagar. Y si tuviéramos que hacer alguna conclusión, usted es una persona que a menudo se involucra en este tipo de situaciones en donde el trabajador se ve sometido a un riesgo y por supuesto se ve lesionado, inhabilitado para seguir trabajando y que por supuesto gestiona todo tipo de cobertura que debe tener. ¿Cuál podría ser el mensaje el abanico de distintas posibilidades y situaciones que ocurren? ¿Cuál sería el consejo que se podría dar quizás a los trabajadores que nos están escuchando del otro lado? Principalmente al trabajador, cuando tenga un accidente, lo primero que tiene que hacer es comunicar a su empleador, es fundamental. Y después concurrir a cualquier nosocomio, sea público o privado, donde se haga atender y que quede certificada la atención. Cosa de que si el empleador no le quiere hacer la denuncia o se demora unos días en realizarla, cuando el seguro le vaya a verificar el accidente, él tenga los elementos suficientes para demostrar que el accidente se ha producido en el día y en la hora que él señala. Entonces es fundamental, primero, la comunicación al empleador y después la atención inmediata en algún centro de atención público o privado.
Bueno, doctor, la verdad que muy claro lo que nos ha explicado. Yo creo que se han despejado las dudas que existían, ¿no? Así que muchísimas gracias por participar. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Y usted quédese ahí que nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa y en el próximo bloque seguimos con más Abogados en Acción. Yumac, número 1 en el norte del país. BST, Videoseguridad Tucumán. Teléfonos 0381 156 429 007 o 156 090 223.